sin más os dejo con ella, que nos va a hablar de hábitos saludables para convivir con el lupus. Vale, entonces para los que no me conocéis, ahí hice un pequeño resumen de quién soy, que ya lo hizo ella un poquito más extenso. Yo soy Bea, soy fisioterapeuta, terapeuta en PNI y actualmente trabajo con mi marido en el Centro de Fisioterapia Diente en Vigo. Soy también paciente de lupus, formo parte de la asociación y soy bastante curiosa. Me gusta mucho investigar y para mí la enfermedad, no sé para vosotros, pero para mí fue un punto de inflexión en el que empecé a ver qué otras posibilidades más allá de los medicamentos y de lo que la medicina convencional me ofrecía se podía hacer para mejorar la calidad de vida. Y entonces uno de esos caminos que exploré para buscar esas respuestas fue el que me llevó a estudiar precisamente PNI. ¿Qué es la PNI? Bueno, pues esta palabra, que es tan larga que nos cuesta tanto pronunciar, yo ya me voy acostumbrando, significa, o sea, viene más bien de, son las siglas de la P de psicología, la N de neurología y la I de inmunología. Hay algunos autores que también meten la E de endocrinología, pero bueno, para que no fuera tan larga, he querido ponerla un poquito más corta, si no sería todavía más complicado, psiconeuroendocrino-inmunología. ¿Y qué es exactamente? Pues es una ciencia que estudia la relación entre esos sistemas anteriores, la P, la N y la I, y cómo ellos se relacionan con nuestros genes y con el medio ambiente. Entonces, de esta forma, si sacamos conclusiones de qué cosas son las que hacen que estos sistemas interactúen entre ellos y qué cosas les afectan, quizás podemos sacar soluciones para poder intervenir en cada uno de ellos y así poder mejorar la calidad de vida. Es particularmente útil esta disciplina, esta ciencia, en las enfermedades derivadas del estilo de vida actual, que son las enfermedades crónicas. Puse ahí entre paréntesis IBG, que significa inflamación de bajo grado. Las enfermedades crónicas actuales tienen en común que tienen de base una inflamación de bajo grado, es decir, tienen un sistema inmune, que es nuestro sistema de defensa, que está crónicamente activo, pero que es ineficaz. Entonces, por eso se dice que hay una baja inflamación, es una inflamación de bajo grado. También es muy útil la PNI para las enfermedades autoinmunes particularmente, que sí que forman parte de las enfermedades crónicas, serían como un subgrupo, pero que tienen la particularidad de que en ellas ese sistema inmune que está crónicamente activo de forma ineficaz tiene momentos en los que se dispara, sube la actividad, ataca un poco todo o se viene muy arriba y luego vuelve a bajar, ¿vale? Bueno, no os lo he dicho, pero si en algún momento tenéis alguna pregunta, alguna duda que surja, no esperéis hasta el final, me cortáis y la vemos. Sobre todo porque ahora os voy a meter un poco de rollo al principio, no va a ser mucho, pero es importante para que luego la parte práctica tenga sentido y podáis entender los conceptos, ¿vale? Entonces, ¿cómo surge la PNI? Pues surge en los años 70-80, más o menos, ahí empezaron a hacer estudios en laboratorio, sobre todo estas tres personas que os puse ahí, Robert Ader, que era psicólogo, David Felten, que era neurocientífico, y Nicholas Cohen, que era inmunólogo. Y descubrieron que haciendo diferentes experimentos, sobre todo con ratas, cuando estimulaban uno de esos sistemas, o bien el sistema nervioso o el sistema inmune, lo que veían era que había resultados en nosotros también, como que una modificación en alguno de ellos producía respuestas en los otros. Y esto pues les hizo plantearse que quizás a través de la intervención en uno podíamos conseguir resultados en otros. El reto fue que, y está siendo, que desde esos años 70-80 llevemos todos esos estudios del laboratorio a la práctica clínica y podamos darle una solución terapéutica y que no se queden dentro del laboratorio. ¿Quién puede ejercer la psiconeuroinmunología hoy en día? Pues cualquier persona del ámbito de la salud, todos los que os imaginéis, médicos, enfermeros, fisios, farmacéuticos, nutricionistas, por supuesto, dentistas también, súper importante, la boca.
Y siempre lo hacemos dentro del marco legal de nuestras competencias, lo que esté en nuestra mano, y si hay algo que no podemos tratar, derivamos a otros profesionales. De forma que se crean unas redes de contacto entre nosotros con formas de trabajar similares para poder derivarnos a los pacientes. Entonces, recapitulando, la PNI sería la ciencia que estudia la relación entre los sistemas anteriores y la relación entre esos sistemas con nuestros genes y con el medio ambiente. Y nos puede surgir la duda de a qué nos referimos exactamente con genes y qué es exactamente el medio ambiente, cómo se produce esta interacción. Entonces vamos a empezar por el principio. Los genes serían todo lo que heredamos, ¿vale? No hay posibilidad de que podamos decir, no, yo no quiero heredar esto, lo heredamos y ya está, no hay opción. Y esto no es modificable, ¿vale? Lo tenemos y lo tenemos. Y hay otra cosa que sería la epigenética, que sería la expresión de esos genes que hemos heredado. Y esa expresión de esos genes se hace a través o deriva de la interacción de ellos con el medio ambiente que los rodea. Y lo interesante de esta epigenética es que sí que se puede modificar. La epigenética es especialmente relevante en el periodo que va desde que estamos dentro del vientre materno, pues eso, a través de la alimentación de lo que esté comiendo nuestra madre, de si está más estresada o menos estresada, todo eso empieza ya a influirnos a nivel epigenético. Va a condicionar que nuestros genes se expresen de una determinada manera, incluso antes de nacer. O sea, ya empieza a gestarse antes de nacer. Y este periodo, este periodo epigenético más relevante, más importante, va desde que estamos en el vientre materno, como decía, hasta los 18 años. ¿Y por qué es ese periodo? Porque es el periodo en el que nuestro sistema inmune madura para reconocer todo lo que es propio y todo lo que es ajeno y saber contra qué tiene que luchar y contra qué no. Sobre todo esto se hace entre los 3 y los 5 años de edad, por eso los niños siempre están enfermos en esos años y cogen todos los virus y es muy habitual por esto. Y también porque este periodo es en el que construimos los patrones de cómo nos vamos a comportar en la edad adulta, tanto pues cómo vamos a gestionar el estrés, cómo vamos a ser de reactivos, etcétera, pero también los patrones fisiológicos, cómo nuestro cuerpo va a funcionar, a responder a determinados estímulos. Entonces, vamos a poner un ejemplo práctico para que entendáis esto un poco. Porque la epigenética al principio puede ser difícil de encajar. Si nuestra vida fuera una partida de cartas, la genética sería las cartas que nos tocan cuando nos reparten las cartas al principio de la partida. La epigenética serían las cartas que nosotros jugamos, que mostramos sobre la mesa durante la partida, y los genes no expresados serían las cartas que nos quedamos en la mano al final de la partida y que no hemos jugado. Luego veremos por qué es importante eso. Pero realmente los genes son tan importantes como creemos. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que realmente tienen un peso importante en nuestra vida? O quizás no tanto. Sí, ¿no? ¿Sí? Ahora lo veremos. Sí, pero no, dicen por aquí. Vale, entonces vamos a ver primero, nos centramos primero en la parte de los genes y luego pasamos a la epigenética. Aquí tenemos, bueno, cuando nacemos lo hacemos con 46 cromosomas, 23 de mamá y 23 de papá. Y dentro de cada uno de ellos encontramos fundamentalmente dos cosas, ADN y proteínas. Entonces aquí tenéis la célula, dentro de la célula estarían los cromosomas y los cromosomas a su vez tienen dentro esta cadena de ADN que todos conocéis, con estos colores serían las bases nucleótidas del ADN que se combinan para formar esas cadenas y luego aquí hay una cosita redonda que se llama histona, que es la proteína, a eso me refiero cuando digo que hay proteínas, esto sería el ADN y esto serían las proteínas, que lo que hace es que el ADN está enrollado en ella. Y ahora veremos por qué es importante.
Entonces, al principio, cuando se empezaron a estudiar más a fondo los genes, se le dio toda la importancia al ADN, cuando se empezaron a estudiar los cromosomas, no los genes, y vieron que había esas dos sustancias, ADN y proteínas, le dieron toda la importancia al ADN. Y fue cuando surgió el proyecto Genoma Humano, que todos conoceréis, más o menos entre los 80 y los 2000, y se empezaron a secuenciar lo que pretendía ser pues toda la cadena genética, toda la posibilidad, la secuencia completa del ADN, creyendo así los científicos que de esta forma iban a conseguir pues, poner soluciones a muchas enfermedades cuando tuviesen la secuencia completa. Por aquel entonces los científicos creían que lo que se iban a encontrar cuando secuenciasen todo iban a ser pues, más o menos unos 120.000 genes, y esto lo calcularon porque tenemos más o menos unas 120.000 proteínas en el cuerpo. Entonces ellos pensaban, claro, pues hay un gen que codifica una proteína, entonces cada gen está encargado de codificar una proteína. Pero nada sucedió como se esperaba, como suele pasar en la ciencia. Entonces, aquí os voy a preguntar, ¿cuántos genes creéis que tiene el ser humano? De los 120.000 que creían los científicos, ¿cuántos creéis vosotros que tenemos? Los mismos que el ratón. ¿Sí? ¿Y cuántos son esos? Yo estoy contando. Muchos. Pues te va a llevar un ratito, ¿eh? Yo creo que hay millones. ¿Tú crees que hay millones? Yo creo que sí. Vale. Sí, me parece que sí, ¿no? ¿Alguien cree que hay menos? ¿Hay menos? Menos de 100. Hay de todo, ¿no? Menos de 100, millones. Vale, pues Como tropecientos. como tropecientos. Treinta y tantos. Sí, un puñado. Pues tenía razón, Leo. Tenemos los mismos que el ratón, 25.000. Joder, Shakespeare. Tenemos hermanos. Oiga, me vas a hablar de meter. Es muy común. Yo también me sorprendí. Y bueno, los científicos se sorprendieron. Ellos que estudiaban eso, esperaban encontrar más. Y se dieron cuenta que solo había 25.000 y que además eran la misma cantidad que los ratones. Entonces, claro, dijeron, pero vamos a ver, si un ratón ni siquiera habla, ¿cómo es posible que tenga los mismos genes que el ser humano? Y pensando, pues dijeron, vale, quizás la cantidad de genes no es tan importante como creemos, sino que lo que hacen es combinarse entre ellos. Entonces, en lugar de que haya un gen que codifique para una proteína, seguramente habrá una combinación de genes que formen una proteína y luego vaya cambiando y bueno, sea todo mucho más complicado, y por lo tanto esa solución ideal de tenemos la secuencia completa, tenemos las soluciones, pues no pasó, evidentemente. Luego tenemos claro que los ratones no hablen. A lo mejor hablan entre no hablan ellos. español, Pero hablan ratón, O castellano, gallego, catalán. Oye, Mickey Mouse habla castellano. por ejemplo. El delito mata ratones. Exactamente. Vale, entonces aquí os dejo un par de frases del Dr. Bruce Lipton, que os recomiendo, si ese libro que se llama La biología de la creencia, es súper interesante. Él es un biólogo estadounidense que también empezó a estudiar todas estas cosas de epigenética y llegó a conclusiones muy chulas. Entonces saqué estas dos frases de ese libro. La primera dice: las enfermedades debidas a un único gen alterado afectan a menos del 2% de la población, es decir, el hecho de tener un problema en un gen que hayamos heredado solamente le pasa a menos del 2% de la población, que es bastante poco, y las enfermedades crónicas, que afectan en su mayor parte a la vida de hoy en día, no son el resultado de la alteración de un solo gen, sino de una compleja interacción entre una multitud de genes y factores medioambientales. Eso sería el grueso de todas las enfermedades de hoy en día, se deben a eso. Y cuando leemos esta frase de compleja interacción entre una multitud de genes y factores medioambientales, eso nos lleva a la definición de antes de la epigenética, que era precisamente lo que se derivaba de esa interacción de los genes con el medio ambiente. Y lo interesante de eso, para que tengáis en cuenta,
es que eso sí que es modificable. O sea, que de aquí ya podemos sacar conclusiones de, vale, el 98% de las enfermedades de hoy en día que no se deben a ese único gen que está alterado, realmente hay cosas que podemos modificar en ellas, porque se deben a esa interacción tan compleja. Otra cosa es que sea fácil cambiarlo, pero hay posibilidades. Entonces, los científicos, tras ver que el ADN no era tan importante como ellos creían, dijeron, bueno, pues vamos a estudiar, ya que nos hemos llevado el batacazo de los 25.000 genes, vamos a estudiar a la otra sustancia a ver si por algún casual pues llegamos a alguna conclusión más interesante. Y esa otra sustancia que estaba dentro del cromosoma eran las proteínas, esta especie de pastillita en la que estaba recubierto el ADN. Entonces, el mecanismo sería el siguiente. El ADN estaría dentro del núcleo del cromosoma y alrededor de él hay unas proteínas que son como esa pastillita que veíamos, que es como una especie de funda que lo está tapando. Es como si fuese una máscara que lo cubre. Mientras esté cubierto por esa proteína, ese gen no se va a poder mostrar, no lo vamos a ver, no se va a expresar. Solamente se va a expresar cuando esa proteína se retire y él pueda mostrarse. ¿Y de qué depende de que esa proteína se retire? ¿De qué creéis que depende? Los factores fundamentales. Correcto, del medio ambiente que la rodea. Estáis atentos, ¿eh? Como decía el doctor Bruce Lipton, es una señal del entorno y no una propiedad intrínseca del gen la que activa la expresión de dicho gen. O sea que incluso, aunque tengamos un gen puñetero, puede que no se exprese si realmente el entorno que le damos es bastante correcto. Aquí tenéis, si queréis verlo con un poquito más de detalle, la imagen de antes. Tenemos la cadena de ADN, tenemos la proteína en la que está enrollada y aquí tenemos la versión de cuando la proteína está cerrada, no permite que leamos esta cadena que está aquí dentro. Mientras que aquí sí que están abiertas, esas proteínas están separaditas y entonces podemos leer ese gen y podría expresarse. ¿Vale? Vamos a dónde le digo. ¿Hasta aquí bien? Bien. ¿No hay dudas? Sí, pero... ¿Cómo? No, estaba pensando, pero no tengo mucho cuerpo en el tema, no sé si preguntar todo esto, pero sí que hay genes que se manifiestan desde el principio, como los caracteres, el color del pelo, Claro, todo eso. por supuesto. Aquí estamos hablando sobre todo de los genes que predisponen a enfermedad, ¿vale? No, porque decías que no se manifestaban mientras estaban recubiertos por la proteína. Claro, porque nosotros cuando los genes que se expresan, lo que dices tú, el color de los ojos, el color del pelo, la forma de la boca, todo eso se expresa cuando tú naces, claro, tienes que llevarlo. Pero luego hay un montón de genes, muchos ligados a enfermedades, que se pueden expresar o no. Y eso es lo que depende del medio ambiente, no los que están más ligados a nuestra expresión física, ¿vale? Conclusiones que podemos ir sacando. Si recordáis el ejemplo de antes de la partida de cartas, ¿vale? Empezaríamos el juego con una serie de genes que nos han tocado y que no podemos cambiar. A medida que vamos avanzando en la vida, vamos expresando ciertos genes, algunos nos predisponen a la enfermedad, otros no, y al final de nuestra vida la acabamos con unos genes que no se han expresado, ¿vale? Y dentro de los que no se expresan seguramente también haya muchos de lo que nos hayamos librado. La clave no está en qué cartas te han tocado, sino en cómo juegues esas cartas en tu vida. Y no son tan importantes los genes que heredas, sino cómo la vida afecta a esos genes. Eso es importante. La otra conclusión, que no estamos supeditados al aciago destino de nuestra maravillosa genética, de nuestra herencia, excepto ese 2% que vimos al principio, que habíamos visto que menos del 2% efectivamente tienen un problema en un solo gen y ahí no hay nada que hacer, el gen se va a expresar porque está ya en un solo gen. Si no, tendríamos un margen de actuación muy amplio, como ya vimos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer? Pues si no podemos cambiar los genes que hemos heredado, pues por lo menos vamos a darle el mejor entorno posible para no fastidiarlos mucho.
Concretamente hablando ya de factores de riesgo en el lupus. Tenemos entonces los dos bloques, factores genéticos y factores epigenéticos. Recordamos que los genéticos no son modificables, los epigenéticos sí. Y también importante, los genéticos representan el 2% de la información que hay en el cromosoma y los epigenéticos el 98%. O sea que, otra conclusión, de nuevo tenemos mucho margen de acción. Si nos vamos a los factores genéticos, hay más de 100 genes, y seguramente seguirán apareciendo, que predisponen a esta enfermedad, ¿vale? Dependiendo de cómo sea el lupus o de la raza de la persona, serán unos o serán otros en los que tendremos susceptibilidad. Y la mayoría de los genes que producen susceptibilidad al lupus no son exclusivos del lupus, son también afines a muchas otras autoinmunes, como por ejemplo la artritis reumatoide, por nombrar alguna. Y esta es una pregunta interesante, porque la evolución habría querido, es lo que te decía, fastidiarnos con estos genes que nos predisponen a enfermedades crónicas. Y ahí entramos en el concepto del polimorfismo. Un polimorfismo es un cambio o una mutación en un gen. Entonces lo que hace, si os acordáis antes en la cadena del ADN que había esos colores que eran las bases nucleótidas, lo que se produce ahí es un cambio, es como que cambian dentro del mismo gen hay un cambio entre unas y otras bases. Y cuando con este cambio obtenemos una ventaja evolutiva, lo que hace la evolución es que dice, pues lo voy a priorizar para que las generaciones futuras hereden este cambio. ¿Cuál es el problema de esto? Cuando el contexto en el que se desarrollaron los genes y el sistema inmunitario fue hace muchísimos años, cuando el medio ambiente, de nuevo, no tenía nada que ver con el medio ambiente que tenemos actualmente. Era un medio mucho más hostil, en el que la gente se moría sobre todo de infecciones, de sed, de hambre, de depredadores, de cosas que hoy en día en el mundo desarrollado no nos pasa. Al haber cambiado el contexto, es cuando surge el problema. Un ejemplo real en el caso del lupus es el de, por ejemplo, el gen que codifica o que interviene en la producción de la proteína TNF-alfa, que es una proteína inflamatoria, significa factor de necrosis tumoral alfa, y esta proteína tiene dos versiones, la versión de antes de este cambio, que es la TNF1, y la versión ya con el cambio, con la mutación, que es la TNF2. La ventaja evolutiva de la que tiene el cambio es que nos protegía de tuberculosis y nos protege todavía a día de hoy de tuberculosis. La desventaja es que produce susceptibilidad al lupus y también a la artritis reumatoide. Ay, mira, aquí esto se me descuadró un poco. En muchos casos se priorizó este polimorfismo, el TNF2, este cambio, porque en ese momento en el que los genes se desarrollaron y priorizaron esto, la bacteria que causaba la tuberculosis, que es la Mycobacterium tuberculosis, nos mataba. Entonces la evolución dijo, ostras, pues esto tengo que elegir. Y no pensó que en un futuro a lo mejor el lupus iba a ser una amenaza y nos iba a causar también problemas, porque en ese momento no era el caso, ¿vale? Y este es un ejemplo, pero hay muchos ejemplos más. La mayoría de enfermedades actuales que los genes producen susceptibilidad a padecerlas, detrás de esa susceptibilidad hay una ventaja evolutiva. Hay algo que nos está protegiendo, algo que no estamos desarrollando, que no estamos teniendo, que a día de hoy a lo mejor ya no nos hace falta porque igual hay una vacuna o igual ya ni existe, pero la evolución no va tan rápido como nosotros. Lo que hemos visto serían los factores genéticos, que no hay mucho que hacer porque, como hemos visto, son genes que heredamos y que se expresarán o no dependiendo de nuestra vida. Vamos a centrarnos en ese 98% en el que sí que teníamos bastante margen de actuación y vamos a ir desglosándolos y viéndolos uno por uno. Vamos a empezar por los factores ambientales o toxinas. En el caso del lupus, nos vamos a centrar siempre ahora en este apartado en el lupus, pero que sepáis que
muchos de estos factores, la mayoría son afines al resto de enfermedades autoinmunes o enfermedades crónicas, ¿vale? Para el lupus, los estudios hablan de 3 factores principales ambientales, que son el tabaco, el polvo de sílice y el consumo de ciertos fármacos. Polvo de sílice, sobre todo en materiales de construcción, lo encontramos también en la arena, en roca, etc. Luego también estaría la radiación ultravioleta. Con respecto a la radiación ultravioleta, hay un poco están un poco en desacuerdo. Hay estudios que dicen que sí puede provocarnos que puede desencadenarnos un lupus, y hay otros estudios que dicen que no puede hacerlo, pero que sí que puede agravar un lupus que ya exista, ¿vale? Entonces no se terminan de poner de acuerdo, pero en cualquier caso sí que es un factor de riesgo, porque la mayor parte de nosotros tenemos fotosensibilidad. Luego estaría el virus Epstein-Barr, que es un virus bastante puñetero, la verdad, porque es un virus muy extendido. Es el que produce la mononucleosis o la enfermedad del beso, y es un virus que, aunque no hayáis desarrollado esa enfermedad, seguro que si os hacéis una analítica de serología de este virus, es probable que lo tengáis, porque mucha gente lo tiene, está muy muy extendido, y tiene una relación muy directa, que luego veremos con más detalle, por medio de reacciones cruzadas en el sistema inmunitario, no solo con lupus, sino con un montón de enfermedades autoinmunes. Es como un poco puñetero, como os decía. Y otro de los factores ambientales serían, pues, otras toxinas en general: contaminación, metales pesados, químicos, disolventes, ¿vale? Soluciones que tenemos a esto, pues limitar la exposición en la medida de lo posible. No siempre es posible. A los virus, por ejemplo, pues no puedes elegir si te contagias o no. Pero, pues, por ejemplo, con la radiación ultravioleta, tener cuidado de no exponerse en horas de luz muy intensa, en las horas centrales del día, evitar el tabaco, evitar también el polvo de sílice, consumir solo los fármacos que sean imprescindibles, no abusar de ellos. Pasamos a los factores hormonales. Aquí es importante, básicamente en el caso del lupus, y aquí sí que estamos hablando concretamente de lupus, ya no sería a lo mejor tanto en otro tipo de enfermedades autoinmunes, hay una relación muy directa con los estrógenos, que son las hormonas sexuales femeninas, que los hombres también tienen, pero en menor proporción, y es porque la prevalencia en lupus es de 10 mujeres por cada hombre. Entonces ahí los estrógenos tienen un peso fundamental. Y yo me atrevería a decir que incluso en los hombres con lupus seguro que hay alguna ruta de los estrógenos que está un poco acelerada, o tienen exceso de estrógenos o alguna cosa así. Están en el ajo segurísimo. Entonces ahora veremos cómo podemos hacer con este tema, porque claro, somos mujeres y tenemos estrógenos, lógicamente. El problema no son los estrógenos en sí, que tienen un poder antiinflamatorio para nosotras como mujeres y también para los hombres, sino en el exceso, ¿vale? de estrógenos, esa alta exposición a ellos. Y hay 2 tipos. Por una parte estarían los estrógenos propios, los que fabrica el cuerpo, y por otra parte los externos. Con respecto a los propios, ¿por qué sube ese número a nivel corporal de los que fabrica el cuerpo? No es porque fabriquemos más, sino porque los que tenemos que eliminar a través del hígado, si el hígado está sobrecargado de trabajo, no va a poder eliminarlos bien. Y el hígado puede estar sobrecargado, pues, por una alimentación que no sea correcta, por un consumo de fármacos que, claro, que tienen que pasar por el hígado para procesarse y detoxificarse, o porque haya también mucho jaleo hormonal en ese cuerpo, porque todas las hormonas pasan por ahí para poder ser eliminadas, o tóxicos externos que también pasan por el hígado. Entonces lo que ocurre es que los estrógenos que tenemos en el cuerpo, que tendrían que ir al hígado y limpiarse y eliminarse, se quedan atascados y nos suben mucho la cantidad de estrógenos corporales. En cuanto a los estrógenos externos, formarían parte de los disruptores endocrinos, que no sé si habéis oído hablar de ellos. ¿A alguien le suena el término disruptores endocrinos? ¿No? Pues es bastante utilizado hoy en día.
se habla así como bastante en pues, temas de cosmética natural y productos para el hogar. Los disruptores endocrinos serían sustancias naturales o sintéticas, o sea, pueden estar en la naturaleza, como tenemos ahí los fitoestrógenos de las plantas, como la soja, o pueden ser sintéticos, fabricados por el hombre, como en este caso los xenoestrógenos, que sería algo así como estrógenos extranjeros o artificiales, como por ejemplo el bisfenol A o los talatos, que están en las latas de conserva o en los plásticos, y también los anticonceptivos que contengan estrógenos. ¿Cómo actúan los disruptores endocrinos? ¿Qué es lo que hacen? Pues son sustancias externas que funcionan como hormonas y nuestro cuerpo reconoce como hormonas. En el caso de los xenoestrógenos, cuando entramos en contacto con materiales que lleven estos xenoestrógenos, nuestros receptores de estrógenos piensan que son estrógenos nuestros, entonces como que los acogen y entonces así nos sube ese número de estrógenos y se vuelve más proinflamatorio, ¿vale? ¿Esto está claro? ¿Soluciones a esto? Pues primero intentar los fitoestrógenos, los que son de origen natural, no abusar de ellos. Productos como por ejemplo la soja no quiere decir que no podamos tomarla, pero tomarla todos los días en una cantidad a lo mejor importante pues no sería lo más indicado. Entonces, soluciones a estos factores hormonales, como os decía, no abusar del consumo de fitoestrógenos en la dieta por lo general y limitar el contacto con esos estrógenos del exterior, evitando plásticos, latas de conserva en la medida de lo posible. Si podemos usar mejor vidrio sería lo ideal, tanto a la hora de comprar alimentos como a la hora de almacenarlos en la nevera o de calentarlos. También reducir el uso de pesticidas o insecticidas, que tienen muchos de estos disruptores endocrinos, no necesariamente todos xenoestrógenos, pero también. Favorecer el uso de cosmética natural. En el caso de las mujeres sería más saludable utilizar productos que no lleven plásticos, como copa menstrual, bragas menstruales o compresas de tela. Y también utilizar productos, igual que utilizamos cosmética, que lleven menos disruptores, menos tóxicos, que nos inflamen, pues lo mismo en casa, con productos de limpieza que sean más saludables. Pasamos a los factores nutricionales. Antes de hablaros de ellos, os voy a explicar un poquito cómo se produciría la absorción. Esto es el intestino delgado. Entonces tenemos los alimentos que van por aquí, por dentro, y estos serían las células de la pared del intestino. Están juntitas, lo ideal es que estuviesen así de juntitas y que hubiese un espacio pequeñito entre ellas para que esos nutrientes se puedan colar por aquí y puedan pasar a la sangre, porque el intestino no es completamente impermeable, sino que tiene que tener permeabilidad para que esto pase. Aquí veis una parte del intestino que no estaría tan sana, esas uniones están un poquito más ampliadas y lo que ocurre es que hay un agujero más grande en el que absolutamente cualquier cosa de un tamaño considerable se puede colar y puede pasar a la sangre. Cuando esto pasa, es susceptible de que haya problemas a nivel de nuestro sistema inmune, enfermedades crónicas y confusión, sobre todo confusión a nivel del sistema inmune, que luego veremos también con más detalle. Entonces, por una parte, en los factores, esta se va a ver un poquito más pequeñita. Los factores nutricionales más importantes en lupus y en general en enfermedades autoinmunes sería que hay un exceso de antinutrientes en la dieta. ¿Y qué son los antinutrientes? Son los alimentos, las sustancias que dificultan la absorción de otros nutrientes. Ahí tenemos esos tres ejemplos: los fitatos o ácido fítico, que también se llama, que están presentes en semillas y cereales; las saponinas, que están presentes en cereales, legumbres y tubérculos, como la patata; y las lectinas, que estarían en cereales y en legumbres. Como os decía, son sustancias que dificultan la absorción de otros nutrientes y no es que quieran fastidiarnos,
sino que son el sistema de defensa que tiene la planta en su exterior. Las plantas no tienen brazos para defenderse, entonces necesitan tener en su cáscara y en su piel un sistema que las proteja del exterior, de los agresores entre los que nosotros estamos, claro que nos las comemos. Entonces, además de dificultar la absorción de otros nutrientes que son fundamentalmente minerales, como el calcio o el hierro, también van a alterar nuestras bacterias a nivel intestinal y van a aumentar la permeabilidad intestinal. Esto significa que van a hacer esos agujeritos que os acabo de enseñar un poco más grandes y susceptibles, por tanto, de que se cuele por ahí cosas. Soluciones. Limitar su consumo habitual. Con esto no quiero decir ya no puedo comer semillas, ni legumbres, ni cereales. No. Pero luego veremos que durante mucho tiempo han formado parte de nuestro día a día más de lo que deberían. Los hemos puesto en la base, mejor dicho, la industria alimentaria nos ha dicho que tendría que estar en la base, cuando en realidad no están así, y hay otros alimentos que es más interesante que estén en la base de la alimentación. Entonces, limitar su consumo es con respecto a cómo lo estábamos haciendo, ¿vale? No es no puedo comer. Eso por un lado. Por otro lado, si los dejamos en remojo la noche anterior y luego le damos un par de lavados más y retiramos cada vez el agua, todos estos antinutrientes que están en la cáscara y en la piel, la mayor parte de ellos se eliminan con ese agua. Entonces ya no te sientan tan mal. Eso lo hacemos. ¿Por qué las legumbres sientan mal a veces, las lentejas y tal, cuando no las lavas bien o cuando a lo mejor no lo haces tan exhaustivamente como ahí? Pues porque eso, al abrir esas paredes del intestino, nos hinchamos, tenemos gases, malas digestiones y se forma ahí un poco de jaleo. Entonces, de ahí una de las opciones que tenemos. Os he puesto como buena opción la lenteja roja, que no sé si la conocéis. Sí. Bueno, muy bien. Pues la lenteja roja, la piel es mucho más finita y entonces no tiene tantos antinutrientes y además se cocina enseguida y es mucho más digestiva. Entonces es ir buscando alternativas de, vale, pues esto me cae mejor, esto me cae peor. Aparte de, seguimos con los antinutrientes, aparte de esos 3 que os puse, hay más que tampoco os van a gustar, que son el gluten y la caseína. El gluten es la proteína que está presente en la mayor parte de los cereales, sobre todo en el trigo, también en el centeno y otros cereales, y la caseína que está presente en los lácteos animales. Estos 2 antinutrientes, además de dificultar la absorción de otros minerales, como hacían también los fitatos, las saponinas y las lectinas, le añadimos 2 cosas más que hacen, que es, por una parte, aumentan mucho la producción de moco. No me refiero solo a moco a nivel intestinal, sino a moco a nivel respiratorio. Hay una relación directa. Y tanto el gluten como la caseína también tienen esa capacidad que habíamos visto antes con el virus que os hablaba, el Epstein-Barr, de confundir al sistema inmunitario, ¿vale? Y ahora hablaremos con más detalle también de cómo hacen eso. ¿Soluciones para estos 2? Pues igual que antes, limitar el consumo de ellos, priorizando cereales que no lleven gluten, como el trigo sarraceno, o que tengan una baja proporción en gluten, como puede ser la espelta o el camut. En el caso de los lácteos, priorizar lácteos vegetales, o también podemos tomar lácteos animales, pero de preferencia elegir los que sean de cabra o de oveja, y no tanto los de vaca, porque es una cuestión de tamaño. Nos parecemos más a una cabra y a una oveja físicamente que a una vaca. Entonces la caseína de la vaca no nos sienta muy bien en general a los humanos, ¿vale? Y la digerimos mucho mejor, o sea, son proteínas, la proteína de la vaca la caseína de la vaca es mucho más grande, nos produce mucho más moco, la digerimos peor. Vale, entonces, ¿recordáis que habíamos visto el tema del virus del Epstein-Barr y acabamos de ver ahora el gluten y la caseína, y de los 3 habíamos comentado que producían reacciones cruzadas en nuestro sistema inmune, que lo confundían? Entonces vamos a hablar muy brevemente de qué son esas reacciones, para que también os motive cuando veáis el gluten y tal a decir, no, pues igual no me conviene tanto, porque sé que si no lo explico, pues como que lo dejamos pasar un poquito más. Vale, las reacciones cruzadas, como os decía, son alteraciones en la respuesta del sistema inmune, tanto frente a sustancias, que pueden ser alimentos, como frente a patógenos.
El mecanismo es que esos patógenos, esas sustancias que estaban en el intestino, como vimos antes paseándose por ahí, pasarían a la sangre a través de esas aberturas en un intestino que esté dañado, ¿vale? Y una vez que están en la sangre, que es donde está el sistema inmunitario, porque no está dentro del intestino, sino que está fuera, en esa parte de la sangre, el sistema inmune las ve. Y entonces ve que son sustancias extrañas que no deberían estar ahí, porque si el intestino estuviese sano, no deberían haber pasado. Entonces lo que hace es atacarlas. ¿Cuál es el problema? Porque bueno, si las ataca, como mucho, pues a lo mejor puedes tener una digestión un poco más difícil y poco más. O a lo mejor ni siquiera te enteras, las está atacando y está librando una batalla y tú sigues con tu vida normal. Pero el problema es que muchas veces esos patógenos o esas sustancias, esos alimentos que comemos, se parecen mucho a proteínas que tenemos en nuestro propio cuerpo. Entonces, si tenemos un sistema inmune que está todo el rato atacando a esa sustancia que comemos, a ese gluten o a ese virus que ha entrado y que no debería haber pasado a la sangre y está atacando, y nosotros que tenemos una enfermedad autoinmune, que quiere decir que tenemos un sistema inmune hiperalerta, que a la mínima está como atacando, puede llegar a confundirse y cuando se le aparece por delante un trozo nuestro, una proteína nuestra, pensar que se trata de ese patógeno o de ese alimento, atacarlo y producirnos una enfermedad autoinmune. Esto se entiende bien, ¿verdad? Sí. Sé que es sorprendente, pero eso es una reacción cruzada. No es tanto que nuestro sistema inmune nos ataca porque sí, sino que él es bueno y quiere hacer bien su trabajo, y precisamente porque quiere hacerlo tan bien nos quiere librar de eso que piensa que no debería estar ahí, y está tan obcecado que se confunde con algo nuestro. Y claro, y diréis, ¿y por qué se confunde si son distintos? Pues porque el sistema inmune, cuando lee una proteína, que al final todo nuestro código son proteínas, no lee la proteína entera, lee un cacho. Y hay cachos que se parecen mucho, que a lo mejor cambia solamente una letra de la secuencia. Entonces, si lee ese cacho y dice, ostras, esto es un virus, y resulta que no es un virus y es un trozo de tu articulación, pues va y lo ataca. ¿Vale? Como os decía, el resultado es que si esto se repite en el tiempo, el hecho de que esto vaya unido a una susceptibilidad genética a esa enfermedad puede hacer que acabemos desarrollando esa enfermedad. No es un proceso tan sencillo como parece, que parece que es como que entra algo, el sistema inmune lo ataca y de repente tienes un autoinmune. No es tan así. Se tienen que cumplir estos requisitos. Primero, tener esos genes que te predisponen a esa enfermedad. Si no los tienes es imposible que la padezcas. Segundo, que haya un contacto frecuente, y yo diría más bien muy frecuente, con esa sustancia o con ese patógeno de fuera. Y tercero, que nuestro intestino no esté sano para que ese patógeno o esa sustancia pueda pasar a la sangre, porque si no pasa a la sangre el sistema inmune no va a reaccionar ante ella. Y aún así, si las tres se cumplen, puede no desarrollarla, pero el mecanismo sería este, ¿vale? El de las enfermedades autoinmunes. No os puse ningún ejemplo del lupus, la verdad no hay muchos ejemplos muy claros, pero hay ejemplos claros para artritis reumatoide, que sería con el virus del Epstein-Barr y con el gluten. Se parecen mucho los dos, la secuencia de aminoácidos, a la proteína que forma nuestras articulaciones, entonces por eso ataca de ahí la artritis reumatoide. Y el otro ejemplo así más típico es la esclerosis múltiple, porque la caseína, que es la proteína de la leche, se parece mucho a la vaina de mielina que recubre los nervios. Entonces el sistema inmune ve esa vaina de mielina, se piensa que es una caseína, la ataca y se empieza a desmielinizar. Vimos los que nos hacían más daño, el exceso de los antinutrientes, que son los que acabamos de ver. Ahora vamos a ver otro de los factores nutricionales que nos predisponen al lupus, que sería la carencia de los que nos vendrían bien si tenemos déficit en la alimentación. Hay muchos y no puedo poneros todos porque si no sería interminable la lista, pero os he puesto los 4 principales y he elegido precisamente estos porque son los que hacen precisamente que nuestro sistema inmunitario
no tenga esos problemas de confusión, esas reacciones cruzadas. Hacen que esté como más enfocado en su trabajo y que lo haga bien, ¿vale? Fundamental. Omega 3, vitamina D3, vitamina A y vitamina E. Son fundamentales por eso. El omega 3 es un ácido graso que tiene un efecto antiinflamatorio natural, ¿vale? Lo que hace es, además de que tengamos más energía a nivel central, favorece el desarrollo del cerebro a nivel cognitivo, etcétera. También hace que cuando tenemos cualquier tipo de lesión, la primera célula que va a ir a reparar esa lesión es la célula grasa. Y la célula grasa tiene que estar rellena precisamente de omega 3. Es como si fuera un ladrillo que va a reparar la lesión. Si esa célula grasa no está rellena de omega 3 y está rellena de grasas trans y de otras porquerías, no somos capaces de reparar la lesión y se cronifica. ¿Vale? Entonces, omega 3, ¿dónde lo podemos encontrar? Fundamentalmente en el pescado, sobre todo el pescado azul y pequeño, para que no tenga tantos metales pesados. También en los huevos, en el aceite de oliva virgen extra, en las nueces, el aguacate, en un montón de alimentos. La vitamina D la obtenemos fundamentalmente del sol y el proceso sería, que esto para el lupus nos viene regulinchi, pero bueno, el proceso sería: los rayos del sol nos inciden sobre una piel que esté desnuda, sin crema de protección solar, porque si no rebotan y no pasa nada, no hay ninguna reacción. Cuando los rayos tocan sobre esa piel, hay un derivado del colesterol que se transforma en vitamina D, que pasa por varios procesos. Primero pasa al hígado y luego pasa a los riñones, antes de convertirse en vitamina D3 activa. Sí que es cierto que también la encontramos, la vitamina D, en la alimentación, en las setas, el pescado, en otros alimentos, pero en muy pequeña proporción, y no vamos a conseguir que solo a través de la alimentación tengamos unos niveles correctos de vitamina D si no nos exponemos al sol. Con lo cual, en caso de que no podamos hacerlo, sería necesario una suplementación. Después, la vitamina A la encontramos en verduras de color naranja, rojo y amarillo. La típica es la zanahoria, que conocemos todos, pero es con todas las verduras de colores. Ahora hay pimientos naranja. Sí, pues mira, vitamina A. Y la vitamina E en almendras, avellanas, piñones, verduras de hoja verde. Yo todo eso me gusta mucho. Muy bien. Entonces, la solución a esta carencia de nutrientes esenciales, pues el consumo diario. Si podemos consumir a diario de todos estos grupos de alimentos, pues estupendo, para que este sistema inmune que tenemos no siga cometiendo errores. Y luego también la exposición solar estaría indicada siempre y cuando podamos hacerlo. Calidades de alimentación, pues evitar los alimentos ultraprocesados, lo que todos ya sabemos, snacks, chucherías, azúcares, grasas trans, todo este tipo de cosas. También intentar evitar el alcohol, priorizar la materia prima de calidad, que es lo que decíamos antes, comer cosas básicas. Como os pongo aquí abajo, consumir alimentos, no productos. Pues el trozo de carne, la pieza de pescado, las verduras, ir a la materia prima y trabajarla con recetas. Si es posible que sea de proximidad, si es posible que sea de temporada, y si es posible y nos lo podemos permitir, que ahí sí que hay diferencias de precios, pues que sea orgánica o que haya sido cultivada, o si es pescado, pues que sea de mar, que va a ser más sano, y si son verduritas, pues que no hayan sido cultivadas con muchos tóxicos. También son muy interesantes alimentos que sean ricos en ácido fólico, vitamina B12, betaína o colina, porque antes, cuando os hablaba de esa proteína que estaba cubriendo al gen para que no se expresase, todas estas sustancias son ricos en grupos metilo, que son las que mantienen esa funda cerradita. Entonces podéis hacer una búsqueda, porque hay un montón de alimentos que llevan estas sustancias, pero los ejemplos siguen siendo un poco lo mismo, todo se repite: pescado, huevo, verduras de hoja verde, frutos secos, siempre son las cosas esenciales que necesitamos. Y luego también es muy interesante favorecer la diversidad, que, como digo ahí, dentro de los alimentos saludables. No es hay que comer de todo, no, hay que comer de todo lo saludable, ¿vale? Hay cosas que no es necesario comer o que podemos comer de forma más esporádica. Y hay un estudio que os pongo en la diapositiva siguiente,
hicieron un estudio de las personas que tomaban menos de 10 plantas diferentes a la semana y las personas que tomaban más de 30 plantas diferentes. El baremo lo pusieron en 30 plantas, los que tomaban menos y los que tomaban más. Y se vio que la diversidad de bacterias en el intestino era mucho más amplia en esos que tomaban más de 30 plantas a la semana. Es importante darle ritmo a las comidas. Entonces, lo ideal sería que hiciésemos solo 3 comidas al día, desayuno, comida y cena, y que haya al menos 4 horas de descanso entre cada una de esas comidas. ¿Por qué necesitamos que haya 4 horas de descanso mínimo entre las comidas? Pues sobre todo para esas cosas que os pongo ahí, para que nuestro páncreas no esté produciendo insulina todo el rato, porque si está produciendo insulina no puede hacer sus otras funciones, como la fabricación de enzimas para hacer la digestión, que el hígado no esté produciendo todo el rato bilis para sintetizar los alimentos que estamos comiendo y que pueda hacer las otras funciones que vimos de detoxificar medicamentos, toxinas del exterior, hormonas propias como los estrógenos, por ejemplo, como habíamos visto al principio. También necesitamos ese descanso para que nuestro sistema inmune no esté enfocado todo el rato en ver qué entra a través de la alimentación, porque si está enfocado en eso, lo que hace es que no puede ocuparse de otras cosas que requieran de su atención, como puede ser, por ejemplo, nuestra enfermedad o cualquier otra lesión que haya. Y nos quedaba el complejo migratorio motor, ¿vale? El complejo migratorio motor es como una especie de camión de la basura que tenemos en el intestino, que lo que hace es que entre cada comida que vamos haciendo, cuando ya hemos hecho la digestión, sale y limpia todos los restos que queden en el intestino y en el sistema digestivo. Y esto requiere tiempo. Entonces, si no le estamos dando esas 4 horas de descanso, ese camión de la basura no tiene tiempo de pasar, se empiezan a acumular desechos en el intestino y esto también nos trae problemas. Entonces, estos serían como las 4 razones principales por las que no comer más allá de, o sea, dejar ese espacio de 4 horas mínimo antes de comer. Hay que ganarse la comida. Entonces aquí tenemos la antigua pirámide alimenticia, ¿vale? Tenemos, esta es la pirámide que nos han vendido durante mucho tiempo en cuanto la industria alimentaria empezó a publicitarse. Tenemos en la base cereales y harinas, en el primer piso tendríamos las verduras y frutas, en el segundo piso las proteínas procedentes de la carne blanca, de la carne roja, el pescado, los huevos y los lácteos, y en el último piso los refinados y los ultraprocesados. Yo creo que esta es la que más o menos todos estamos más familiarizados, ¿verdad? Que hemos visto siempre en los libros de texto, que estudiamos, etc. Pues no es así. La nueva pirámide alimentaria es un poco diferente. Entonces, en la base, en lugar de tener los cereales y las harinas, tenemos verduras, frutas, semillas en pequeñas proporciones, como vimos antes y con cuidado, frutos secos, granos enteros y aceite de oliva virgen extra. Pero quiero recalcar que los granos enteros y las semillas en proporciones pequeñas, ¿vale? No estamos hablando de pan, cereales de desayuno, ni todas estas cosas, sino en pequeñas dosis. De hecho, aquí están representados también en pequeñas dosis. En el primer piso tendríamos sobre todo las proteínas que procedan del mar, que son más ricas en omega 3, que es el nutriente fundamental que necesitamos, como el pescado o el marisco. En el segundo piso tendríamos la proteína procedente de la carne blanca, que serían las aves, pues el pollo, el pavo fundamentalmente. También tenemos los huevos y tenemos los lácteos fermentados, que son interesantes porque son fermentados y llevan los probióticos de los que hablaba Susana. Entonces son interesantes, pues yogur, kéfir, de vez en cuando meter algo así está bien. En el tercer piso tenemos la proteína procedente de la carne roja, porque no necesitamos tomar tanta carne roja porque es más proinflamatoria que la proteína que obtenemos del pescado y de la carne blanca. Y luego, fuera de la pirámide, que ya ni aparece en la pirámide, pues estarían las cosas que hacemos esporádicamente, ultraprocesados, azúcares, ¿vale? Todo el alcohol, ese tipo de cosas. Además de tener esto en cuenta, también deberíamos incorporar la ingesta de abundante agua
El ayuno intermitente, cuando proceda, si a lo mejor la persona tiene problemas con la insulina y hay que regulársela bien, igual no es un momento de hacer ayunos intermitentes. El ejercicio físico, el descanso nocturno, el contacto con la naturaleza y la suplementación en los casos en los que corresponde. Sedentarismo es el factor número 1 para sufrir cualquier enfermedad crónica. Por delante del tabaco, o sea, no moverse es lo peor, de lo peor. Entonces, ¿qué soluciones hay? Movernos a diario. Lo ideal sería que hiciésemos 1 hora, que es lo que recomienda la OMS, de ejercicio al día, o por lo menos 30 minutos. Mejor si en ayunas, que es lo que estábamos hablando, que hayan pasado 4 horas desde la última comida, para que así podamos movilizar la grasa y no estemos tirando solo de la glucosa de la alimentación, porque si no siempre estamos utilizando esa glucosa y la grasa se va almacenando alrededor de las vísceras. También lo ideal que sea variado, cardio, ejercicios de fuerza, de equilibrio, de elasticidad, ¿vale? Intentar variar, no siempre hacer el mismo ejercicio a la misma hora, ¿vale? Ser variados ahí también, igual que lo éramos con la alimentación. Y romper el tiempo sentado. Está basado en un estudio muy interesante que hicieron, y es que vieron que las personas que incluso hacían 1 hora de ejercicio al día, si sus trabajos eran sentados, esa hora de ejercicio o incluso esas 2 horas de ejercicio no conseguía compensar el tiempo que pasaban sentados. Y vieron que era más útil que, independientemente de que hagas esa hora de ejercicio o no, cada hora te levantes y hagas 1 o 2 minutos de activación corporal, dependiendo de cada uno. Pueden ser más activos o menos activos, pueden ser saltos, sentadillas, flexiones, o cosas más ligeras si tenemos problemas y no podemos hacerlo. Entonces pasamos al siguiente factor, que es la alteración del biorritmo. El biorritmo sería, que es lo que me preguntabas para descansar por la noche. El biorritmo es el ritmo día-noche o luz-oscuridad, ¿vale? Y estaría regulado por 2 hormonas. Por una parte el cortisol, que funciona por el día, que mueve la energía del cerebro para que tomemos buenas decisiones, o lo intentemos, y este cortisol se empieza a segregar desde el momento en el que nos despertamos por la mañana durante las 12 horas siguientes, ¿vale? Y la otra hormona es la melatonina, que es la que se fabrica por la noche. Empieza a fabricarse justo cuando el cortisol baja, 12 horas después de habernos despertado, y se fabricaría durante 12 horas hasta el día siguiente, que vuelve a salir el cortisol. Entonces van haciendo como una curva de cortisol, el cortisol baja y sale la melatonina baja y vuelve el cortisol, ¿vale? Como la luna y el sol. Como la luna y el sol. La melatonina funciona por la noche y va acompañada del sistema inmunitario. El sistema inmunitario aprovecha la salida de la melatonina para pasar por todo el cuerpo y reparar las cosas que sea necesario reparar. Entonces, hoy en día cenamos tarde, nos levantamos tarde, dormimos poco y mal, y esto tiene pues una serie de consecuencias. Hay un déficit en la producción de cortisol durante el día que hace que estemos más cansados, ya nos despertamos con poca energía, tenemos más sueño. También hay un déficit de melatonina por la noche que hace que tengamos problemas para conciliar el sueño, o que nos durmamos bien pero que nos despertemos a mitad de la noche y ya no podemos seguir durmiendo. Y luego al sistema inmunitario lo que le pasa es que, como tiene que salir acompañado de la melatonina y no tiene el tiempo suficiente porque no le estamos dando esas horas para reparar, lo que hace es que se queda también activo por el día de forma crónica, pero como vimos al principio se queda activo de forma crónica e ineficaz. Es decir, que está dando por saco pero no consigue resolver lo que tiene que resolver. Y le está quitando energía a nuestro cerebro para que tomemos buenas decisiones. Por eso se nos está volviendo muy bien. Soluciones a esto: cenar más pronto. No deberíamos cenar 12 o 14 horas más tarde después de habernos levantado. Si nos levantamos a las 7 de la mañana, lo ideal es que a las 9 de la noche ya estemos terminando de cenar. Otra cosa que podemos hacer, reducir la actividad física a última hora del día. Cuando ya han pasado 12 horas desde que estamos despiertos, no es el momento de ir al gimnasio o de ponernos a limpiar la casa o estar súper activos. También evitar las pantallas, ¿vale? Evitar móvil, ordenador a última hora del día. También evitar luces muy intensas.
Igual que hablábamos antes de las gafas de sol del tema de la pupila, pues con las luces pasa lo mismo por la noche. Si tenemos luces muy blancas y muy intensas, el núcleo que regula que segrega la melatonina, que regula esa secreción, está justo por encima de los ojos. Se llama el núcleo supraquiasmático. Para ir terminando, el estrés crónico es otro de los factores sobre los que podemos actuar. Hay como dos tipos. Bueno, si hablamos del estrés, tenemos que pensar cómo era el estrés antes, cuando se hicieron nuestros genes y el sistema inmune. Pues antes teníamos estreses de alta intensidad, corta duración, como puede ser pasar sed, pasar hambre, que te persiga un depredador, y son tipos de estrés a los que sí que estamos preparados de forma evolutiva. El estrés hoy en día es un estrés de baja intensidad y de larga duración. No tenemos sed ni tenemos hambre, pero sin embargo tenemos una hipoteca a 30 años o tenemos un jefe todos los días en el trabajo con el que no nos llevamos bien. Y para ese tipo de estrés, aunque no sea un estrés que nos mata, no estamos preparados a nivel evolutivo. Es muy sensible particularmente el estrés de tipo psicoemocional, todo lo que nos afecte a nivel psicoemocional más que los estresores físicos, y también el estrés a edad temprana, lo que veíamos al principio de la epigenética que se desarrolla desde el periodo intrauterino hasta los 18 años. Ese periodo, si tenemos traumas o procesos complicados, van a ser más sensibles o nos van a dañar más porque es un periodo pues eso, muy sensible. Ya perdido. Soluciones para este estrés, pues gestionarlo con herramientas propias de la mejor manera que podamos, con lo que queramos. Paseos por la naturaleza, meditación, escritura terapéutica. Yo os he puesto algunos, pero los que a vosotros os sirvan. O si no, con la ayuda de algún profesional que nos eche una mano para gestionarlo, porque no nos vamos a poder liberar de él. Está en nuestro día a día y tenemos que aprender a gestionarlo. Estímulos horméticos son estímulos cortitos e intensos que nos sacan un poco de la zona de confort, como las duchas frías o como el pasar un poquito de hambre, como el ayuno intermitente o pasar un poquito de sed, para que nos vayamos reconciliando con ese estrés que teníamos hace tantos años y que es realmente como el que ¿Qué se considera convivimos. Y el último de los factores epigenéticos que os apunté sería la falta de contacto con la naturaleza y también con la comunidad, porque al final esa parte social también es importante y también es un factor, porque somos seres sociales y necesitamos formar parte del clan, pertenecer a la comunidad. Ancestralmente, cuando alguien era expulsado del clan, era muy difícil que sobreviviese, y el sentirnos parte nos ayuda pues a que nuestro sistema nervioso esté más equilibrado y estemos más felices. Y la naturaleza, no solamente los seres humanos, sino la naturaleza también fabrica ciertas sustancias que nuestro sistema inmune reconoce como sustancias amigas, como algunas sustancias que producen los árboles. Entonces siempre va a ser mejor un paseo en la naturaleza para reconectarnos que no a lo mejor pues ir a un gimnasio cerrado. Como os decía, las soluciones sería el contacto frecuente con la naturaleza, lo que se llama ahora, que se conoce como grounding, el poner los pies descalzos en el suelo, también notar a través de esos pies descalzos el electromagnetismo de la Tierra, porque también nos ayuda a equilibrarnos. Artificiales no.